Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe y ahora seguimos con el capítulo 8 del libro de Josué. Nosotros aquí encontramos una segunda campaña contra Ai. Recordemos que en el capítulo anterior, en el capítulo 7 justamente, tenemos la derrota de los israelitas en Ai. Y ya nos dimos cuenta que el problema fue porque fueron desobedientes, o mejor dicho, uno de los miembros. Y este uno de los miembros hace que toda la comunidad tenga que ser derrotada. Los israelitas son derrotados entonces por estos de la ciudad de Ai. Es importante que nosotros en nuestro curso bíblico vayamos haciendo este camino, entendamos cuál es la idea principal, cuál es el mensaje principal. Y decíamos también antes de ayer también cuando hablábamos sobre el tema de que los hijos pagan la culpa de sus padres. Después nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Por qué todo eso? ¿Por qué deben pagar, verdad, los hijos las culpas de sus padres? Y nosotros respondíamos que en realidad no era la cuestión de los objetos, el valor de los objetos, ¿verdad? Sino el hecho de la desobediencia, decíamos por una parte. Pero al mismo tiempo, el problema, en definitiva, tampoco es el problema de obediencia-desobediencia, sino el de cuándo es lícito desobedecer a la ley. Porque aquí también hay otros elementos o hay otras narraciones, otros episodios que nos dicen en que hay una desobediencia contra Dios, ¿verdad? Por ejemplo, la prostituta, Rahab, que los espías le dan, ellos por su cuenta, le dan su palabra. No, ustedes
Vos y toda tu familia se van a salvar. Pero que ninguno se debe salvar. Sin embargo, ellos se toman la atribución, ¿verdad? Entonces, por eso que es importante también otra enseñanza que el autor sagrado te está diciendo. Tenemos que ser capaces entonces de mirar, de entender situaciones concretas en el contexto histórico para dar las decisiones. Y entonces estamos haciendo en este caso un discernimiento, un entendimiento profundo, ¿verdad? Y al final se toma una decisión. Esto Santo Tomás de Aquino llama la famosa determinación que hacemos con la cuestión del mal menor, una decisión sobre el mal menor. Bueno, son cosas interesantes que tenemos que seguir reflexionando. Hoy queremos leer el capítulo 28 del 1 al 29 en que tenemos la segunda campaña contra Ai. Vamos a comenzar por lo menos esta primera partecita hasta el versículo 13. La campaña contra Ai. El Señor dijo a Josué: no temas ni te acobardes. Reúne a todos los combatientes y prepárate para subir contra Ai. De nuevo, entonces ellos se van a poner en camino después de toda esa derrota. Capítulo 7 que ya hemos leído. Yo te entrego al rey de Ai, a su pueblo, su ciudad y su territorio. Trátalos como trataste a Jericó y a su rey. Sin embargo, ustedes podrán retener como botín los despojos y el ganado. Además, tiende una emboscada detrás de la ciudad. Josué se preparó con todos los combatientes para subir contra Ai. Eligió 30,000 guerreros valerosos y los hizo salir de noche, dándoles esta orden: presten atención, ustedes estarán emboscados detrás de la ciudad. No se alejen demasiado de ella y manténganse alerta. Yo y toda la gente que irá conmigo nos acercaremos a la ciudad. Y cuando ellos salgan contra nosotros como lo hicieron la primera vez, nosotros huiremos. Ellos nos seguirán porque pensarán que fuimos como la vez anterior, y así los apartaremos de la ciudad. Nosotros huiremos delante de ellos. Entonces ustedes saldrán del lugar donde estaban emboscados y ocuparán la ciudad. El Señor nuestro Dios, entonces el Señor nuestro Dios les pondrá entonces en sus manos. Bueno, esto es entonces lo que nosotros encontramos aquí y sigue ciertamente nuestra reflexión aquí, lo que se presenta en esta segunda campaña ya contra Ai, que está dirigiendo Josué justamente. Bueno, vamos a mirar entonces aquí lo que tiene como estratagema también y victoria. Esta es la estratagema que ellos van a tomar para poder entrar en la ciudad de Ai. Ellos piensan y dicen, bueno, la primera vez nosotros fuimos a Ñandembo para Paguriga, ya para Payuga, Ñandemuñaiga, a Oyucaoiga. Murieron 36, decía, ¿verdad?, en esa oportunidad. Cuando ella vota lo mismo, ella vota. Ustedes que de la Puicueri. Pero todos los demás se van a esconder. Que ellos pasen ahí, que le persigan a un grupo. Y los que están del otro lado se dan la vuelta, les cercamos y les liquidamos. A Pelle y que tranquilo a la ciudad. Bueno, son entonces, por eso estamos hablando aquí de estratagema, ¿verdad? Estratagema por una parte y luego será la victoria. Vamos a mirar algunas de las palabritas claves que encontramos aquí. Por ejemplo, la palabra el ejército, porque es importante siempre en nuestros estudios lo que le llamamos nosotros la explicatio terminorum. Upeago ñande anila ñande saray dice botape que la ñande aputo ume ñande akame yaikwa mi hanwa lleva peñande yarañe ewi bemba epa ise, ¿verdad? Explicatio terminorum. Upeago latín beoina. Apea ñande ñe ebe dice yaikwa mi ba epa ise pe peñe epea. Esa palabra, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Por qué se utiliza? Aquí está la palabra el ejército, sobre todo sobre esa palabra. Entonces, en hebreo se dice am, que es pueblo, ¿verdad? Jamil Hamá, Jamil Hamá. El ejército del pueblo sería, Am Jamil Hamá. La veña ese no la hebreo. Am Jamil Hamá. Bueno,
Vamos a explicar bien entonces esta palabrita para que podamos entender. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe'ẽ, Antiguo Testamento. El actual arzobispo de Bolonia, el cardenal Matteo Zuppi, es un purpurado con experiencia diplomática en conflictos difíciles. Estaba en el equipo de mediadores que arrancó el acuerdo de paz en Mozambique a inicio de los años 90. ¿Cómo lo conseguimos? En primer lugar, había que descubrir quiénes eran los interlocutores. Uno era nítido y era el gobierno, aunque dentro del gobierno había varias tendencias, pero la otra parte no era tan evidente. Estaba la Resistencia Nacional Mozambiqueña, una guerrilla que el gobierno calificaba de bandidos armados, y eso les quitaba toda legitimidad política. Con mucha paciencia y tacto, el cardenal recuerda que como mediadores consiguieron que el gobierno hablase con la guerrilla. Y tras 2 años y medio de negociaciones firmaron un tratado de paz en la sede de Roma de la Comunidad de San Egidio y pusieron fin a una guerra de 17 años. El cardenal subraya que es muy difícil conseguir una paz duradera. Dice que en situaciones como la de Mozambique se puede apagar la llama, pero que la brasa puede reavivarse fácilmente. Hay muchos conflictos en los que, por desgracia, no está claro quiénes son los interlocutores y solo existe la lógica de la violencia. Puedes bajar un poco la temperatura y hacer de ellos conflictos de baja intensidad, pero no desaparecerán y la intensidad a veces puede crecer. La Comunidad de San Egidio a la que pertenece es una institución especialmente comprometida con procesos de paz. Actualmente está promoviendo el diálogo en Sudán del Sur. También es la institución responsable de muchas actividades de ayuda a migrantes. Son uno de los promotores de los corredores humanitarios que ayudan a los inmigrantes a integrarse en países de Occidente. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe'ẽ. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe'ẽ. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe'ẽ ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe'ẽ, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe'ẽ. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos.
María, llena de gracia, Madre que consuela, borra mis penas. María, tú me iluminas con tu ternura, con todo tu amor. Ven y cúbreme con tu manto. Quiero ser como tú, esclava de Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña dulce María, intercede por mí ante mi Señor. Niña dulce María, eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. María, llena de gracia, Madre que consuela, borra mis penas. María, tú me iluminas con tu ternura, con todo tu amor. Ven y cúbreme con tu manto. Quiero ser como tú, esclava de Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña dulce María, intercede por mí ante mi Señor. Niña dulce María, eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña dulce María, intercede por mí ante mi Señor. Niña dulce María, eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. Llévame a Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Nosotros estamos hablando sobre el Am
Hamilhamá, ¿qué quiere decir? Entonces pueblo quiere decir ¿verdad? Milhamá quiere decir ejército, ¿verdad? Los guerreros, el ejército del pueblo. Solo se usa 5 veces. 5 veces esta palabra Hamilhamá en el Antiguo Testamento. En toda la Biblia, 5 veces. Todas ellas se utilizan justamente en este libro de Josué, en los capítulos 8 al 11. 8 al 11. Entonces, por ejemplo, Josué 8:1. El Señor dijo a Josué: no temas ni te acobardes, reúne a todos los combatientes, dice aquí, ¿verdad? Reúne a todos los combatientes. O pella otra traducción de Hamilhamá, que sería a todo el ejército, del pueblo, a todos los combatientes, ¿verdad? Está bien, una traducción interesante. Luego, de nuevo, en el versículo 3, vuelve a utilizar esto mismo. Josué se preparó con todos los combatientes. Aquí utiliza entonces la palabra combatientes. Luego, en el versículo 11, vuelve a utilizar todos los combatientes que subieron con él, avanzaron hasta llegar frente a la ciudad, combatientes. Luego ya tenemos en el capítulo 10, versículo 7, 10, versículo 7, vuelve a aparecer esta palabrita, Hamilhamá. Josué subió desde Gilgal con el Hamilhamá, con todos los combatientes y con todos los guerreros valerosos. Luego tenemos en el 11:7. Aquí estos son, entonces todo, la única vez que aparece en toda la Biblia, el 11, versículo 7. Entonces Josué con todos sus combatientes, Hamilhamá. Entonces la concordancia no usa, la concordancia dice que no usa lo que encontramos en el 8:11. Nosotros habíamos leído ya, ¿verdad? Todos los combatientes que subieron con él. Entonces parece que en algunos casos no tenemos concordancia. Quizás por el uso erróneo del artículo, ¿verdad? Delante de Entonces ahí ponen Hamilhamá. Entonces, si se pone entonces sería el pueblo combatiente, sería, ¿verdad? El pueblo combatiente. Hamilhamá. Entonces se está adjetivando el pueblo combatiente. El pueblo que es combatiente, el pueblo combatiente. Y el otro dice el ejército del pueblo sería Hamilhamá. Ahí está la pequeña diferencia. Por eso en la concordancia dice que no va Hamilhamá. Es diferente de decir Hamilhamá. Bueno, pero en fin, son pequeñas cositas muy importantes. Importante es la J4. Porque me anda J4 y no anda qué broreilla. Ya ende, porque no entendéis muy bien ella. Porque no leemos por hebreo. Y entonces, como vos no lees hebreo, no entendés lo que dice y pensás que todo es lo mismo. Todo lo mismo. Y sin embargo, te está diciendo otra cosa, ¿verdad? Torta es diferente que naranja, ¿verdad? Entonces, todos nosotros metemos lo mismo. Entonces, tenemos que estar atentos, ¿verdad? A estos detalles. Bueno, luego hay otra palabra también muy interesante que tenemos en el versículo 3, que es la palabra se prepararon. Entonces el ejército, ¿verdad? Que se prepara. En el versículo 3 dice, Josué se preparó con todos los combatientes. Tiene un sentido doble en este contexto, porque la palabrita en hebreo, la palabra hebrea que se utiliza es kum. ¿Se acuerdan ustedes de la palabra kum en hebreo? Que ya hemos dicho tantas veces. Kum quiere decir levantarse. Lo que después nosotros también utilizamos en el latín resurrexit. Y también lo que nosotros decimos en nuestro idioma dulce guaraní, eñacapu. Es decir, que el prepararse significa levantar la vista, levantar la cabeza, mirar, observar. Eso quiere decir prepararse. Allí prepara, ahí se la allí prepara. Ella prepara, antes de encima de disparar, no, te preparas, prepararse. Entonces, mirar, pararse, prepararse, antes de ponerse en marcha, antes de pararse. Entonces yo me
Pre siempre significa el antes. Me estoy preparando, me estoy parando. Me pongo ante la realidad, miro, ajesha, vaícola ayapota, lleva. Interesante. Esto ya para nosotros también significa que en un discernimiento de vida, ya digo, ya hay que preparar. Diga, tú la ña improvisa, ya pointe yo. Lo mismo que pointe yo, ya ponte más. Pero sin reflexionar. A nosotros nos falta mucho, ¿verdad? Muchas veces el preparar, el organizar. Esto puede ser entonces levantar datos, mirar qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacer. No es que se lanza nomás uno sin pensar bien a qué resultados llegaremos. Como dice el Evangelio, ¿acaso un rey que va a presentar la guerra primero no se pone a calcular si con 10.000 hombres puede hacer frente a 30.000 que le está viniendo en contra? Y cuando se da cuenta que dice que no, diga tú, yucapareita la ese soldado, entonces dice no, mando una embajada a hacer las paces, va la pipotaña, solucionar la problema, a ni la ñañora y no te porque tú ya perdeta. Y así, ¿verdad? Interesante, pararse ante una situación, quiere decir, pero antes de. Y así entonces esta palabra, este sentido posible, el cum, ¿verdad? Levantarse. 30.000 soldados dice que se preparan. La exageración de este número, ¿qué es lo que está haciendo? Y hace también que algunos, por ejemplo, cambien, no eran 30.000, dice algunos, dicen que eran solamente 3.000. Otros dan, por ejemplo, a elef, el sentido de contingente, el elef, un contingente. Entonces, un contingente de 30 contingentes de soldados, otros le quieren poner, ¿verdad? Muy inferiores a 1.000 soldados cada uno. O sea que ahí no llegan ni a 3.000 soldados, 3 contingentes. Bueno, otros incluso miran esa cantidad y les parece muy exagerada. Acepta que elef significa contingente, pero al final dice shaloshim, que quiere decir 1.000, shaloshim, elef ish, de hombres, ¿verdad? Shaloshim, elef ish. Bueno, volvemos enseguida con más en de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yara Ñe'e Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yara Ñe'e responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yara Ñe'e. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. No hay nada más hermoso que estar en tu presencia. No hay nada más hermoso que estar junto a ti y contemplar la hermosura de tu santidad. Y aún en medio de mis batallas te puedo alabar. No hay nada más hermoso que estar en tu presencia. No hay nada más hermoso que estar junto a ti. Y aún en medio de mis batallas te puedo adorar. Adorado seas. Adorado seas. Adorado seas.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos viendo el capítulo 8, estamos iniciando del libro de Josué. Y estos son los preparativos, ya la campaña que se hará contra Ai. En el capítulo 7 nosotros habíamos leído, ¿verdad? Y que hubo una derrota total, ¿verdad? En el capítulo 7, cuando ellos van contra los de Ai. Del versículo 2 al versículo 5 nosotros encontramos. Ahora entonces, después de haber descubierto, castigado al culpable acá en la familia, en la desobediencia, en fin, todas estas cosas que ya hemos reflexionado anteriormente y hemos subrayado de una o de otra manera, ahora entonces estamos mirando esta segunda campaña en el capítulo 8. Y es interesante, nosotros mirábamos aquí toda esta exageración que ponen 30.000, ¿verdad? Hombres, soldados. Otros dicen el elef, que quiere decir contingencia en hebreo. Otros dicen, y bueno, no eran luego ni 3.000, sino que en todo caso puede ser que sean 30 contingentes de soldados también, podría decir. Bueno, en fin, la cantidad le parece exagerada y por eso dicen Shaloshim, ¿verdad? 30, elef ish, 30. Eso es lo que dice Shaloshim. En vez de decir el elef, que sería 1000, ¿verdad? Elef, otros le traducen como contingente, número o palabra contingente. Entonces 30, Shaloshim, elef, contingente, o 1000. Ahí pues viene la confusión. ¿En qué quedamos? Elef puede decir contingente o elef puede decir 1000. Entonces 30, siempre 30, Shaloshim, 30, elef, 1000 o contingente. Y bueno, de hombres, ish, combatientes, otros le traducen. Bueno, ahora, haciendo esta doble función, se traduce 30, un hombre de cada contingente. Este sigue más todavía la palabra ish, porque ish quiere decir hombre. 30 del contingente, 1, ish. ¿Se dan cuenta? Las traducciones como para cuando vas a traducir al castellano o a otro idioma no siempre es fácil, porque tenés que interpretar primero en esa lengua qué es lo que está queriendo decir. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Entonces aquí no podés decir lo que me inspira. Cada uno es responsable y dice lo que le inspira en ese momento el Espíritu Santo. No, Señor. Voy a tener que disentir con el señor Lutero en este sentido, ¿verdad? No, es que lo que me inspira en ese momento. ¿Qué yo voy a decir? Aquí hay que estudiar bien y procurar encontrar qué es lo que el autor sagrado está queriendo decir. Y eso lo vas a encontrar solamente cuando vas detrás del elemento esencial y fundamental de su mensaje. De su mensaje. Bueno, lo que nosotros estamos mirando en este momento es justamente lo que encontramos como elemento fundamental dentro del texto, elementos fundamentales, por eso decíamos explicatio terminorum, términos esenciales, pero que de cierta manera también nos pueden traer ciertas dificultades. Bueno, por ejemplo en el versículo 6, ¿verdad? Nosotros encontramos una palabra que se añade y huiremos ante ellos. Este es un añadido. Como al final del versículo 5, ¿verdad? La repetición innecesaria y disturbante que omite, por ejemplo, la Biblia griega, no tiene esta palabra, esta frase, y numerosos autores también. Sería bueno cambiar el orden de la frase, ¿verdad? Para que nosotros entendamos, porque la Biblia ustedes ya saben que nunca te va a cambiar una palabrita. Por eso permanece así. Según los estudiosos dice, bueno, el orden de palabras tendría que cambiar para que se pueda entender lo que está queriendo transmitir, ¿verdad? Pero la Biblia no te va a cambiar nunca. Esta es una sugerencia que te está haciendo el autor sagrado de cambiar un poco el orden de las frases. Ellos saldrán detrás, pensando que huimos como la primera vez, hasta que los alejemos del pueblo. O sea, toda esa frase sería entonces la frase cambiada, bien puesta. Entonces nosotros entendemos qué es lo que quiere decir. Ellos saldrán detrás, pensando que huimos como la primera vez, hasta que los alejemos del pueblo. Y como nosotros sabemos que esto es un añadido y huiremos ante ellos, esa parte tenemos entonces un agregado.
ellos saldrán detrás hasta que los alejemos del pueblo. Así nomás dice, ¿verdad? Y el otro le agrega, pensando que huimos como la primera vez. Pensamos, ¿verdad?, que huimos como la primera vez. Esto es preferible, pero de una manera es preferible respetar el pésimo estado del texto en todo este capítulo. Es mejor, como siempre, los antiguos jamás, como ya dijimos anteriormente, en nuestros cursos bíblicos, en el estudio de la introducción a la Biblia, jamás ellos te van a cambiar ese aspecto. Bueno, vamos a mirar un poco entonces el versículo 6, cómo se nos presenta, y dice justamente eso, ¿verdad? Ellos nos seguirán, dice aquí, pero pensarán que huimos como la vez anterior, y así los apartaremos de la ciudad. Nosotros huiremos delante de ellos. Nosotros huiremos delante de ellos. Ese es un agregado entonces que se pone después. En el versículo 7 después nosotros encontramos lo de la emboscada. Aquí encontramos la palabra Mehamarav, que también encontramos en el versículo 9. Josué los envió y ellos fueron a apostarse en el lugar de la emboscada. Ahí está la palabra de la emboscada. ¿Qué es lo que significa esto? La palabra Orev significa la gente que se embosca, no el sitio donde se emboscan. Grandes autores niegan tener que corregir, porque algunos quieren corregir, ¿verdad? Mehamarav, otros dicen solamente el Orev. Entonces, los que quieren corregir, lo que están haciendo es aducir que en este capítulo hay como dos autores, o sea, dos tradiciones que se están sumando y que se está haciendo un solo texto. De dos textos se está sacando uno solo. Y cada uno de ellos prefiere un término distinto para realizarse esta frase, ¿verdad? Utilizan dos textos distintos y en cada texto se encuentra una frase diferente con respecto a la palabra emboscada. Uno te dice Mehamarav y el otro te dice Orev. Y por lo tanto tenemos esta traducción nosotros. Volvemos a leer. Entonces dice, ustedes saldrán del lugar donde estaban emboscados. Ustedes estaban emboscados y ocuparán la ciudad. El Señor, nuestro Dios, pondrá en sus manos. Aquí utiliza la palabra entonces el Orev, ¿verdad? Significa la gente que se embosca. Orev. Y sin embargo, otros quieren cambiar por el Mehamarav, que se refiere no a la gente que se embosca, sino que el sitio donde uno está emboscado. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe y Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización.
Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Vida diste tú al morir por este corazón, no te importó todo el dolor, más fuerte fue tu amor por mí. Ahora yo libre soy. Por eso canto esa canción. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Por tu amor. En el principio vida diste tú al morir por este corazón, no te importó todo el dolor, más fuerte fue tu amor por mí. Ahora yo libre soy. Por eso canto esta canción. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Por tu amor. Por tu gracia y por tu amor. Soy libre. Aleluya, 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 gloria a Dios. ¿Cómo? Aleluya, 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 gloria a Dios. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Libre soy, libre soy.
Estamos volviendo con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué, la teología de este capítulo 8 en que encontramos la campaña, la segunda ya, contra Ai, dirigido por Josué. Miramos en el versículo 8 otras de las dificultades que encontramos en este texto, pero que nos ayuda a reflexionar, a profundizar. Explicatio terminorum. Lo que ha dicho el Señor. Lo que ha dicho el Señor. Lo mantiene también algunos, o lo mantienen, ¿verdad? Muchos autores. Cook, North, Gray, etcétera, etcétera, Bolin. Sin embargo, ya que antes no se ha mencionado ni una orden de Dios, porque aquí entonces lo que ha dicho el Señor. Pues nosotros no escuchamos en ningún momento que Dios haya dado una orden, por lo menos en este capítulo. Con respecto a esta segunda campaña, no leímos ninguna frase de que Dios haya dicho, bueno, ahora por fin Josué, Peyuta, llego a ver, venía un imbague y te digo, PJ, segunda vez más PJ. La primera tú ya me perdés, pero ahora la segunda sí. Por eso en el 8, lo que ha dicho el Señor. ¿De dónde será que sale esto? Ya que antes no se ha mencionado ninguna orden de Dios, otros prefieren cambiar entonces, como por ejemplo en la Biblia de los 70, kata to rema totu, kata to rema, palabra, totu, de él, según la palabra de él, kata, según, to rema, según el discurso, según la palabra, según la pronunciación, rema, totu, de él, según la palabra de Dios, se entiende, ¿verdad? Entonces, actuar de ese modo sería kadbar hu en hebreo, kadbar hu. Es la kadbar hu en hebreo, y justamente eso que dice en griego, katato rema totu, que viene a ser según la palabra de Dios. Entonces, aquí se hace un poco la traducción según lo que ha dicho Dios, pero en hebreo lo que está diciendo es kadbar hu, él como ha dicho. Entonces actúen de ese modo, actúen como él. Se entiende, actúen de ese modo, actúen de esa manera. Va en de calculata, la sea en donde actúen de esa manera. Vos lees eso, actúen de esa manera. Actúen de esa manera. ¿Y qué quiere decir actúen de esa manera? Quiere decir que alguien te dijo algo antes. Actúen de esa manera, que hace como un retintín, ¿verdad? En tu cabeza. Ustedes tienen que actuar de esa manera. ¿Y cómo tiene que ser de esa manera? Y como me dijo Dios actualmente, porque tantas veces Dios habló, ¿verdad? Solamente que aquí en este capítulo 8 no encontramos ninguna orden de Dios, o sea, para actuar de esa manera, ¿verdad? Hagan esto, sería de otra manera. Hagan esto. Bueno, eso lo encontramos en el versículo 8. En el versículo 9, vamos a ver cómo hace nuestra traducción. Primero, el versículo 8 nos dice, y apenas la tomen, la incendiarán. Ustedes actuarán conforme, dice aquí, a la palabra de Dios. Por eso que el griego dice to rema totu, ¿verdad? To rema totu, según la palabra, según el discurso del Señor. De él, en realidad totu, el hu ese. O el kadbar, kadbar del hebreo también que aquí nos está diciendo. Bueno, tengan en cuenta lo que les ha dado, que les ha dado una orden. Esta traducción es muy interesante, ¿verdad? Porque insiste mucho según la escuela deuteronomista, ¿se acuerdan? Porque la escuela deuteronomista es el que tiene la influencia. El que lleva la iniciativa y el que dice lo que tenemos que hacer es Dios. ¿Josué qué es? Josué es un intermediario, es un pontífice. El pontífice es justamente el que hace el puente, quiere decir, entre Dios y el pueblo. Entonces escucha, sabe y le dice y le transmite. Peisa bellamona, porque peisa ni ande yara y corisé. Entonces la relación es Dios, pontífice y el pueblo. El puente, Josué en este caso. Ahora en el versículo 9 hay otro versículo interesante. Entre la tropa, vamos a ver un poco, entre la tropa se encuentra algo, ¿verdad? Lo mantienen la mayoría, algunos prefieren cambiar Ha'am. Ha'am quiere decir pueblo. Entre el pueblo. Por Ha'emek. Emek sería justamente tropa, ¿verdad? ¿Dónde? En el valle. Cambiar por eso.
como en otros versículos que nosotros encontramos. Vamos a ver un poco el versículo 9. Josué los envió y ellos fueron a apostarse. ¿En dónde? En el lugar de la emboscada entre Betel y Ai, al oeste de Ai. Josué, por su parte, pasó aquella noche en medio de la tropa. En medio de la tropa sería Jan, en medio del pueblo. Y el otro, cuando te está diciendo en medio de Jaemec, sería, y Josué pasó toda la noche allí en el valle. Esa es un poco la cuestión del estudio de la crítica textual. Viste que hay textos así. A ver, ¿con cuál te quedas? ¿Con cuál te quedas? Por eso que hay que hacer estudios profundos. Y el estudio de los que hacen la crítica textual se pasan años y la vida. Y algunas veces no pueden solucionar porque no tenemos muchos materiales para decir, ¿verdad? Ellos van mirando de acuerdo al contexto, ellos van mirando de acuerdo a cuál es el texto más antiguo, ellos van mirando quién es el que pudo haber cambiado, cuál sería el original. ¿Será que Josué pasó en medio de la tropa? ¿O será que Josué pasó en medio del valle donde estaban apostados, ¿verdad? Evidentemente. Jaemec, entonces en el valle. Y el otro, sin embargo, el Jaam. ¿Dónde será que Josué pasó? ¿En medio de la tropa? ¿O él pasó allí en el valle esa noche antes de ir a la guerra? Los dos tendrían sentido, ¿verdad? O sea, no tendría ningún problema también. Jaam en medio de la tropa, Jaemec, Josué estuvo ahí en el valle antes de ir a luchar. Bueno, hay cosas así maravillosas, interesantes, ¿verdad? Que después, poco a poco, con el estudio bíblico, cuando nosotros tenemos más o menos, ¿verdad? Un estudio profundo, con la lectura de muchos autores que pasan la vida, no es que vienen improvisados point de vue, ¿verdad? Ahí porque estudió mediodía, viene y te repite porque esto dice, etc. Entonces vamos a piscina. Hay que hacer las cosas en serio y las cosas bien. Eso es lo único que nos va a ayudar verdaderamente a purificar y entender lo que es la religión, ¿verdad? Eso es lo único. Porque mucha gente se aleja, y justamente por eso, porque algunos point de vue, entonces, como ellos tampoco no se meten mucho a estudiar y a conocer, entonces después dicen, bueno, parece que no tiene sentido, etc. Y sin embargo, no saben que aquí hay una riqueza profundísima, pero una profundidad de vida. Aquí está la experiencia. La Biblia es un libro pedagógico que nos enseña a nosotros, pero cuando entendemos bien lo que significa, ¿verdad? Entonces, no para buscar provechos personales. Bueno, nos despedimos por el día de hoy de nuestro curso bíblico. Seguiremos con este tema tan interesante e importante del capítulo 8 del libro de Josué. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.